Muy buenas a todos lobos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este nuevo vídeo vamos a tocar algo que sinceramente me preocupa muchísimo, que es la situación financiera que está viviendo ahora mismo España. Básicamente, pues bueno, como dice el título, España está a punto de colapsar. Y esto no lo digo yo, sino también que lo dicen varios economistas con mucho renombre y que se ve venir desde bastante lejos, pienso yo, ¿vale? La España de 2022 se parece mucho, pero que mucho, a la Grecia de 2005. No sé si sabéis las consecuencias que tuvo, lo que ocasionó ese periodo que estuvo en Grecia desde los 2000 hasta el 2008. Tenían un estado estratosférico, tenían unos gastos superfluos enormes, prácticamente el gasto público se había incrementado muchísimo, la deuda se había incrementado muchísimo, se financiaban de manera muy barata con la llegada del euro, bueno, de la introducción de Grecia a la eurozona. Entonces fue un periodo de la verdad bastante desastroso y que trajo consecuencias muy severas, ¿vale? Para el pueblo griego. Como podéis ver, pues bueno, mira, fijaos lo que pasó entre el periodo de 2010 a 2015, un ajuste presupuestario muy grande. Los jubilados griegos suman 13 recortes, fijaos, esta noticia de 2017, las consecuencias se siguen notando a día de hoy y se recortan las pensiones entre un 30 y un 40% del presupuesto, ¿vale? Porque las pensiones, como ya sabéis, del presupuesto del Estado suponen mucho, ¿vale? Entonces no les queda otra que recortar por sus malas gestiones del gobierno, por malas gestiones de 5, 7, 8 años, de incurrir constantemente en déficits fiscales grandes, pues fijaos la que se puede liar, ¿no? Entonces, pues bueno, en Grecia básicamente hubo un recorte masivo de las pensiones y una subida masiva también de los impuestos, ¿vale? Una reducción de los gastos y un incremento de los ingresos vía impuestos brutal. Entonces, ¿por qué Grecia llegó hasta esta situación? ¿Vale? Digamos que esta situación fue más o menos un periodo entre 1998 y 2008, ¿vale? Fue un periodo así de 10 años, ¿vale? Y vamos a comentar lo que pasaba, Grecia y su deuda, ¿vale? Grecia se une, como he dicho antes, a la eurozona, al Eurogrupo en 2002. Esto fue un paso muy importante para los griegos, ¿vale? Pero también fue un incentivo a querer endeudarse cada vez más. ¿Por qué? Ahora veréis. Grecia se empezó a endeudar a un ritmo elevado debido a un bajo tipo de interés, ¿vale? Se podía financiar de una forma muy barata gracias a la introducción del euro. ¿Por qué? Porque el control monetario estaría por el Banco Central Europeo y por lo tanto el mercado descuenta de que el euro cuenta con muchos socios que saben perfectamente que si un país de la eurozona está en riesgo pues de colapsar, pues obviamente le van a ayudar. Entonces, pues por eso mismo se financia de una forma más barata con euro que con dracma. Entonces, pues obviamente a los griegos y sobre todo al gobierno griego le interesa meterse en la eurozona, ¿vale? Entonces, esto lo que le dio es vía libre a endeudarse de una forma más vertiginosa, ¿vale? Una forma más exponencial, y eso es lo que ocasionó, ¿vale? Entonces, Grecia destrozó su estructura además productiva, su sector público empezó a crecer de una manera bestial y su sector privado pues cada vez se iba empobreciendo más, cada vez era menos productivo, cada vez había menos inversión extranjera, etcétera, y consolidó un estado mastodóntico, ¿vale? Justamente lo que comento, que aquí en España tenemos justamente el gobierno más grande de la historia de la democracia española y por eso mismo se asemeja mucho a la situación de Grecia, ¿vale? Finalmente, en el periodo que concurre 2010-2012, quebró la confianza entre los miembros de la eurozona y le dijeron a Grecia: apáñatelas, ¿vale? Apáñatelas porque no vamos a sostener lo que estás haciendo, ¿vale? De ser tan poco respetuoso con el dinero que te estamos dando, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurrió, ¿vale? Entonces, este señor que veis aquí a la derecha, que es el señor Pablo Hernández de Cos, que es el gobernador del Banco de España, muy importante este señor, dice, y sobre todo ha sido muy crítico con los numerosos déficits fiscales de los distintos gobiernos de España, que calcula que será necesaria una década de ajustes para corregir el déficit estructural. Este chico, como digo, no ha parado de quejarse de la estructura del Estado. La estructura del Estado español, que es una estructura muy deficitaria, no paramos de incurrir en déficit, por lo tanto en tener más y más deuda, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se viene una época de altos impuestos, de muy altos impuestos y de rebajas que van a tener que rebajar el gasto público. Es decir, las pensiones van a sufrir serios recortes y serias reestructuraciones a la hora de
de los presupuestos, ¿vale? Entonces, fijaos este gráfico, ¿vale? Aquí tenemos la deuda española. Como veis, desde 2008 más o menos que caímos a 36% del PIB, fijaos qué lejos está eso ahora estamos en un 120, subimos desde 2008 hasta 2013 a un 101%, lo subimos nosotros solitos, sin estar en ninguna crisis. Sí que es verdad que la de 2008 fue muy dura y tuvimos que incrementar ciertamente la deuda hasta el 60%, pero luego a partir de ahí, después de la recuperación económica, le hemos subido nosotros tranquilamente hasta el 101%, ¿vale? Que sí, que el coronavirus ha acelerado el tema de la deuda, pero que hemos hecho las cosas mal durante bastante tiempo, ¿vale? No solamente por el COVID, ¿vale? Entonces, deuda pública española disparadísima, ¿vale? Entonces, fijaos aquí, el Ministerio de Economía, que en total en 2021 España ha emitido un total de 264.174 millones de deuda bruta y además el 60% de ella se ha colocado con intereses negativos. Fijaos, la deuda que tenemos, que es enorme, con la poca solvencia que tenemos por esta estructura tan deficitaria del Estado, y fijaos cómo nos financiamos de barato, ¿vale? Esto pasa porque somos del euro, señores. Esto pasa porque tenemos unos socios del euro que si colapsamos van a estar ahí. ¿Pero qué pasa? Que a continuación os contaré lo que está pasando y puede darse una situación muy parecida o totalmente igual que la de Grecia, ¿vale? Entonces vamos a comentarla, ¿vale? Y dirás, con esta situación que está pasando a España, tenemos una deuda desorbitada, nos estamos financiando muy barato, nuestros acreedores nos tienen que estar apretando, ¿no? Pues no nos están apretando. ¿Por qué? ¿Quién tiene la deuda de España? ¿Quién tiene la mayor parte de la deuda de España? ¿Por qué no nos están apretando? ¿Por qué no nos financiamos más caro? ¿Quién está escondiendo todo esto, no? Entonces, pues a partir de todo esto os voy a enseñar un ejemplo de qué le pasaría, ¿no?, a una familia en la situación del Estado español. Pues sinceramente, no se le prestaría el dinero. Es decir, el banco no sería tan tonto de prestar el dinero con tanto riesgo porque sabe que no te lo van a devolver a una familia. De hecho, le pediría una gran recompensa. Le diría, oye, o me pagas muchos intereses o este préstamo no te lo doy. Y en el caso de muchos bancos no te daría ni siquiera ese préstamo porque tiene un alto riesgo, ¿vale? Entonces, cuidado, ¿vale? Esto si fuera una situación de mercado en cual tú te vas como persona a pedir un crédito, no te lo darían, ¿vale? Entonces, fijaos, coste medio de la deuda española en picado para abajo. ¿Sabéis por qué? Porque este señor de aquí, paso diapositiva, Mario Draghi, en 2012 dijo, haremos lo que haga falta, ¿vale?, para financiar a los estados con sus programas de compras de bonos, el famoso quantitative easing. Pues como veis, a partir de 2012 no ha parado de caer el coste medio de la deuda española. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo se ha encargado de comprar toda esa deuda, ¿vale? Es uno de los grandes compradores de deuda española. Entonces, fijaos aquí tenéis el gráfico del Banco Central Europeo, que ha sido el principal comprador de deuda española, 510.000 millones de euros, una auténtica barbaridad, compras netas del Banco Central Europeo a España. Vale, entonces, fijaos, correlación entre coste medio de la deuda española y las compras que ha ido realizando el Banco Central Europeo, ¿vale? Entonces, estos dos gráficos se ve clarísimamente lo que está ocurriendo. Están acaparando el mercado de deuda española básicamente una entidad, que es el Banco Central Europeo, está respaldando a España. Y esta persona pues puede decidir que ya no más, que ya se acabó el chollo. Vale, entonces, factores que estamos cumpliendo, que son 4 principales, de la situación griega, ¿vale? 4 principales. 1, deterioro de la estructura productiva, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, que la estructura, por así decirlo, privada, el sector privado cada vez está de capa caída porque se está ahogando el sector privado y, por otro lado, el sector público pues no para de crecer. Entonces, deterioro de la estructura productiva. Sí, el sector público digamos que no es muy productivo, ¿vale? El sector privado siempre es el que tira de la economía y lo estamos ahogando. Deuda en constante crecimiento. Ya habéis visto el gráfico, se ve perfectamente lo que está ocurriendo. Estado masónico, aquí, perdón, es mastodóntico, ¿vale? Estado mastodóntico, estado enorme, pues eso, uno de los gobiernos más grandes de la democracia y totalmente como pasó en la época de 2005 en Grecia, y no existe ningún tipo de ajuste. No se están tomando ningún tipo de medidas de bajar el gasto público, de reducir gastos, de gastos superfluos, de reducir ministerios, reducir asesores. No se está haciendo nada. Lo único que está haciendo es subir la vía de ingresos y los gastos se mantienen. Y aún así incurrimos en déficit. O sea, imaginad lo que tenemos que hacer para ajustar los presupuestos. Reducir mucho las pensiones y reducir pues los gastos más de grueso del presupuesto, como son las pensiones. Así que nada, se viene un futuro muy turbio, señores. Mucha cautela,
tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Y que sin duda, pues nada, espero que tengáis en cuenta esto y que os haya gustado este vídeo. La verdad es que yo estoy muy preocupado por la situación futura que le puede venir a España, tanto a España como a otros países de la eurozona que están también muy mal, como el caso de Italia. Pero bueno, espero que este vídeo os haya servido como análisis, ¿vale? Y que se lo transmitáis a aquellos conocidos que les interese la situación de España, sobre todo económica y financiera, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.